Nació en Nola, a unos 20 kilómetros de Nápoles, entonces bajo el dominio español. Murió el 17 de febrero de 1600 en el campo de Friuli, Roma. Murió estoicamente, es decir, con fortaleza y dominio sobre sí mismo. La orden dominica se destacó en el campo de la teología y la doctrina, al abrigo de figuras como Alberto Magno o Tomás de Aquino. Muchos de sus miembros integraron a la Inquisición medieval. Habiendo entrado en conflicto con el ambiente eclesiástico, se dio a vagabundear por toda Europa. A invitación del patricio veneciano Giovanni Mocenigo, quien deseaba enseñarle la mnemotecnia, es decir, el arte de la memoria, se trasladó de Alemania a Venecia, pero una vez ahí, el mismo Mocenigo lo denunció a la Inquisición, que lo arrestó. Transferido a la Inquisición de Roma, pasó 7 años en la cárcel. A las repetidas instancias para que se retractase de sus doctrinas, respondió siempre negativamente. Condenado a la pena capital, fue quemado vivo en la plaza de Campo de Fiori. Compuso asimismo muchos escritos. Se refieren principalmente a aquella Ars Magna de Raimundo Lulio, que era el tiempo del arte de retener en la memoria las verdades adquiridas y descubrir otras nuevas mediante la combinación de los términos que componen los principios de todas las ciencias. Este procedimiento no podía menos de seducir el espíritu de Bruno, dominado por el afán de tomar por asalto el saber y la ciencia, de proceder más allá de todo límite, de abrazar el infinito. Bruno quiere abolir todo límite en el universo y proyectar en el infinito el alma, el movimiento, la vida y la inteligencia. Se ocupa exclusivamente del mundo natural y rehúsa toda especulación teológica. No es posible remontarse hacia Dios partiendo de los efectos naturales. Según Bruno, el más alto grado de conocimiento humano es la íntima unión con la naturaleza en su sustancial unidad. Por consiguiente, Bruno considera a Dios solo en cuanto a principio inmanente de la naturaleza misma. En este sentido, Dios es causa y principio del mundo. Causa en el sentido de que determina las cosas si bien permanece diverso de ellas. Principio en el sentido de que constituye al ser de las cosas. Pero sea como causa o como principio de las cosas naturales, Dios no se distingue de la naturaleza. La naturaleza o es Dios mismo o es la virtud divina que se manifiesta en las cosas, dice Bruno. En cuanto a principio, Dios es el intelecto universal, es decir, la primera facultad del alma del mundo. El mundo es un todo animado y Dios es el artífice interno que anima y forma todas las cosas. Solo hay una materia del mundo y una forma, es decir, un solo principio animador. Materia y forma se identifican y constituyen la naturaleza o Dios. En cuanto a su unidad de materia y forma, Dios es el todo, el universo, el ser en su totalidad, y Bruno acepta la tesis de Parménides de que el todo es una sustancia única e inmóvil. El atributo fundamental de este todo, que es al mismo tiempo materia y forma,
cuerpo y alma, naturaleza y Dios, es la infinitud de argumentos que adopta el de infinito en pro de la infinitud. Se remontan a Ockman, quien es también autor del argumento que Bruno desarrolla con la mayor amplitud, que es la infinita potencia de la causa debe corresponder la infinitud del efecto, y que por lo tanto el mundo debe ser infinito como Dios que es su causa. La concepción de Bruno es rígidamente monística y reduce todo a un Dios naturaleza. Pero ¿en qué forma se origina de esta absoluta unidad, de este Dios naturaleza, la multiplicidad de las cosas? Los poemas latinos son un intento de solución de este problema. El de Triplici Minimo id Mensura muestra el camino a través del cual puede el hombre llegar a la unidad a través de la consideración de las cosas múltiples. En el primer poema, Bruno niega que sea posible llegar a una precisa determinación cuantitativa de los fenómenos naturales. El mínimo de que habla es, a un tiempo, el elemento componente y la totalidad, la parte y el todo. No hay un mínimo único para todas las cosas, sino que hay tantos géneros de mínimos cuantos son los grados y los aspectos de la realidad. En el de Monade, número et figura, se expone el proceso por el cual la multiplicidad de las cosas se deriva de la unidad divina. En este expone el proceso a través del cual se derivan de la unidad absoluta los diversos aspectos del universo, y lo expone sirviéndose de la matemática simbólica de los neopitagóricos, que habían pasado a la magia renacentista. La invención del poema es evidente reproducir el universo en su estructura numérica para demostrar que se origina de la monada, o sea, de la unidad absoluta que es Dios. Este es el significado del mito de Acteón, expuesto a Degli Erosi Furori. Acteón, que contempla a Diana desnuda y es metamorfoseado en ciervo, convirtiéndose de cazador en cazado. Es el símbolo del espíritu humano que en busca de la naturaleza logran por fin verla y se transforma a su vez en la naturaleza. Esto nos dice que la naturaleza es la unidad a la que se reducen todas las cosas. Acteón llega a conocerla, ve la fuente de todos los números, de todas las especies, de todas las razones, que es la monada, verdadera esencia del ser de todos, y si no la ve en su esencia en absoluta luz, la ve en su genitura, que le es símil, que es su imagen, porque la monada, que es la divinidad, procede de esta monada, que es la naturaleza, el universo, el mundo, en el cual se contempla y se refleja como el sol en la luna, mediante el cual la ilumina, por encontrarse en el hemisferio de las sustancias intelectuales. Desde el término más alto de la especulación filosófica, no es pues el éxtasis místico de Plotino, la unión con Dios, sino con la visión de la naturaleza en su unidad. Esta identificación del hombre con la naturaleza es el término último no solo del conocimiento, sino también de la acción. En Dios se identifican la necesidad y la libertad. En ningún caso pueden querer nada que no sea lo óptimo, y por consiguiente no conocen ni la indecisión ni la elección. Si la libertad humana fuera perfecta, fuera como la de Dios, coincidiría con la necesidad de la naturaleza. Bruno se plantea la cuestión de que en qué modo pueden influir las plegarias de Júpiter sobre los decretos del hado, que es inexorable. Responde que el hado mismo quiere que se le suplique, que haga lo que ya ha decidido hacer. La verdadera libertad humana
Consiste en reconocer y aceptar el hado, o sea, la necesidad natural. El término ideal de la acción humana consiste en conformarse a la necesidad natural, así como el término ideal para el conocimiento humano consiste en identificarse con la naturaleza. Esta posibilidad de identificación, el hombre es y se conserva verdadero, dois de la naturaleza. Bruno estima y exalta en la condición humana todo aquello que empuja al hombre a adecuarse a la naturaleza y a Dios. La pobreza, la necesidad y las dificultades le aguzaron el ingenio, le hicieron inventar las industrias y descubrir las artes. De modo que mediante la acción de las manos combina la contemplación por el intelecto, se obtienen nuevas y maravillosas invenciones. Así, los hombres, alejándose cada vez más del ser bestial, bajo el acicate de las solícitas y urgentes ocupaciones, más altamente se aproxima al ser divino. Ese heroico furor es el ímpetu racional por el cual el hombre aprende el bien o lo bello y se desinteresa de aquello que lo tenía sujeto. Tiene un carácter práctico y al mismo tiempo contemplativo. Ese heroico furor es la raíz del eterno descontento que hace pasar al hombre de un conocimiento al otro sin cesar, y en la vida misma, del infinito que no anula al hombre, sino que vive en él y es el signo de su naturaleza divina.